insuficiencia cardíaca o también conocido como falla cardíaca, ¿no? Todos sabemos que el corazón es uno de los órganos más importantes del organismo y tenemos, es la fuente de muchas enfermedades, sintomatología. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es primero sobre definición, algo de etiología, clasificación, los mecanismos implicados, ¿no? Que afecta o cómo afecta este cuadro en la hemodinamia, o efectos sistémicos, y algo al final sobre tratamiento, ¿no? Sobre el tratamiento que se da, o las bases fisiopatológicas del tratamiento de falla cardíaca. En cuanto a la definición, insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, ¿no? Resultante del daño estructural o funcional. Aquí hay que acostumbrarnos a estas cosas, ¿no? Puede ser que exista un daño real en la estructura, en el órgano, o que solamente sea un daño funcional, ¿no? Que solo la función está afectada sin que esté alterada nada de la parte anatómica o morfológica. Y aquí la insuficiencia cardíaca está refiriéndose a las fibras miocárdicas por diversos mecanismos, ¿no? Insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es un síndrome clínico complejo, ¿no? Que resulta de la alteración de las funciones también. ¿Cuál es la parte de la función normal del corazón? El corazón es la bomba que permite que toda la sangre circule a nivel del cuerpo, ¿no? Y aquí también otra forma de clasificarlo es a nivel de diástole o sístole, ¿no? Recordemos que la diástole es el periodo donde el corazón se llena de sangre, y la sístole es la contracción, donde el principal objetivo es expulsar la sangre que está contenida, ¿no? Más o menos para recordar la parte del ciclo cardíaco, recordemos que tenemos dos corazones, ¿no? Que filológicamente, o según la evolución de la especie o del organismo, se han organizado y forman el corazón. Tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho es el que recibe la sangre venosa, ¿no? Una sangre pobre en oxígeno, rica en CO2 y que trae metabolitos, ¿no? Esta sangre llega de las venas cavas a la verícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es expulsada a la circulación pulmonar, ¿no? Ahí ya los que han visto la parte respiratoria, de la morfología pulmonar, más o menos recordamos esta circulación, ¿no? Sale del corazón derecho por la arteria pulmonar a ambos pulmones para que cumpla con otra función, que es la oxigenación, ¿no? Luego de que ha tenido esta circulación pulmonar, va a regresar la sangre al corazón por las venas pulmonares, va a llegar a la aurícula, va a llegar a la aurícula izquierda. Esta sangre casi siempre la asociamos a un color rojo porque es rica en oxígeno, ¿no? Con la oximoglobina llena de moléculas de oxígeno, va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y aquí va a salir inyectada por la aorta para la circulación sistémica, ¿no? Esta circulación del corazón izquierdo es una circulación de alta presión, ¿no? Aquí estamos hablando de la presión arterial que nosotros medimos, normalmente es 120 sobre 80. Recordarles a todos que la presión arterial siempre tiene que ser 120-80. 130-85 es hipertensión, no, es un rango. Decimos 120-80 porque es el promedio, ¿no? Entonces, este corazón izquierdo se maneja con presiones de sistólica de 120 o de diastólica de 80, o 70 o hasta 70, ¿no? En cambio, el corazón derecho la presión es mucho menor. Estamos hablando de 40 o 50 milímetros de mercurio o 60, ¿no? ¿Por qué? Porque esta circulación derecha no tiene mucha resistencia. Cuando va al pulmón, la resistencia que tiene es mucho más baja. En cambio, la presión o la circulación sistémica sí tiene que vencer toda la resistencia sistémica para llegar, o que haga llegar la sangre a todos los órganos de la economía, ¿no? Aquí más o menos, ahora vamos a ver si sale. Pertenece a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior, y la que viene del tronco inferior regresa
anterior. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se contrae, la válvula tricúspide se abre y la sangre se bombea al ventrículo derecho del corazón. Cuando el ventrículo derecho se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada de los pulmones regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se contrae, la válvula mitral se abre y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha, al otro lado del corazón, bombea sangre al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes del cuerpo. Esto ocurre al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al otro lado del corazón, bombea sangre a la arteria pulmonar. La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Entonces, para entenderlo mejor, esto se realiza simultáneamente, no es que uno primero y después el otro, ¿no? Esto, lo que ya les decía, lo separamos en sistemas, en aparatos, en fases de la función normal para entenderlo mejor, pero esto es más complejo y todo funciona junto, ¿no? El otro concepto claro que hay que tener es el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el equivalente a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, el volumen sistólico, ¿no? Entonces, va a tener mucho que ver cuánto es el gasto cardíaco de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tenga, cuántas veces se va a contraer el corazón y el volumen en cada ventrículo o en cada ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho en cuenta otros factores, como la contractibilidad. Es importante ver cómo está contrayéndose ese corazón, que es el motor que impulsa, ¿no? Es la bomba en sí. Cómo está la postcarga, o sea, qué resistencia qué resistencia tiene que vencer el corazón para que esa sangre llegue a los órganos que está encomendados. Y la precarga, cuánto de continente tenemos, cuánto de sangre tenemos, ¿no? Si hay una buena cantidad de sangre o en caso de deshidratación, shock, hipovolemia, hay poca cantidad de sangre y a pesar de que el corazón se bombee fuerte, bombee rápido, no va a tener que sangre bombear porque está baja el volumen de sangre, que generalmente es la precarga, ¿no? Entonces recordemos precarga, postcarga y contractibilidad dentro de los factores asociados a eso. Más o menos así es la forma en cómo se contrae en vivo, ¿no? En vivo el corazón, ¿no? En la ecografía siempre vemos el corazón al revés, la punta hacia arriba, las aurículas hacia abajo, ¿no? Siempre el ventrículo izquierdo es el más grande, el que tiene el mayor miocardio porque tiene que hacer mayor presión, tiene mayor presión que ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca es un cuadro relativamente frecuente. Se dice que está en aproximadamente del 1 al 2% de la población mundial. Sin embargo, la edad influye mucho. En los mayores de 70 años ya el 10% tiene insuficiencia cardíaca y en los mayores de 80 años el 20%. Entonces, sabemos que cuanto más va pasando la edad, los órganos van disfuncionando más y va produciéndose esto, ¿no? Es progresiva, condiciona dependencia. Hay un alto porcentaje de reingreso hospitalario y una mortalidad importante. 30% de los pacientes ya con falla cardíaca establecida crónica pueden fallecer en el año, ¿no? El año después de se diagnostica. La etiología es muy variable, ¿no? Tenemos desde causas cardíacas en sí, como por ejemplo la isquemia, ¿no? O problemas a nivel del miocardio. Tenemos enfermedades infecciosas, ¿no? Virus, bacterias, donde existe endocarditis bacteriana, miocarditis bacteriana o pericarditis, ¿no? Tenemos desde los virus, bacterias, micobacterias y hongos, ¿no? También la
insuficiencia cardíaca puede deberse a otras patologías, ¿no? Tóxicos, ¿no? Actualmente sabemos que la supervivencia aumenta, las enfermedades son más complejas, pero utilizamos más medicamentos, ¿no? Y muchos medicamentos pueden producir toxicidad cardíaca, ¿no? Un ejemplo claro es los quimioterápicos. Algunos quimioterápicos producen falla cardíaca, ¿no? Déficits nutricionales que lo estamos viendo menos, pero también están ahí presentes. Enfermedades sistémicas del colágeno, ¿no? Lupus eritematoso, algunas vasculitis, ¿no? Otros problemas eléctricos o arritmias que generalmente no se controlan y llevan a la larga a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otras causas un poco más raras, pero que también están afectadas. Entonces, recordemos, insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es un síndrome complejo, no es producido por una sola cosa, no produce un solo tipo de manifestaciones, pero lo común es que está afectado el corazón, ya sea estructural o funcionalmente. Factores precipitantes, ¿no? Y lo clásico es que la mayoría de estos casos son crónicos. Entonces, si son crónicos, van a estar durante años con las personas, ¿no? La persona puede más o menos compensarse con su cuadro cardíaco, pero aparecen factores desencadenantes, ¿no? Sobre un paciente con una falla cardíaca que tenía una valvulopatía reumática, ¿no? De niño se infectó, después hizo una valvulopatía y tenía 5 años o 10 años de enfermedad. Aparece sobre esto un infarto al miocardio o aparece sobre eso una arritmia que la va a descompensar, ¿no? Otros casos, por ejemplo, la hipertensión no controlada, anemia, ¿no? Anemia por otras causas que no sea cardíaca va a descompensar, ¿no? Exceso de peso, exceso de ejercicio, un ejercicio fuera de lo usual descompensa, ¿no? Ya está acostumbrado a ciertas dietas de tomar ciertos medicamentos, si no los cumple, también se descompensa. Entonces, recordemos que puede ser aguda, puede ser crónica, y en los casos crónicos generalmente hay otras causas agregadas que las descompensan, y ahí estamos hablando de factores precipitantes, ¿no? Les decía que la clasificación, hay varios tipos de clasificación, ¿no? La más o menos fisiopatológica sería la sistólica o la diastólica, ¿no? En la sistólica, estábamos viendo el ciclo sistólico es cuando el problema es generalmente la bomba, ¿no? No hay un adecuado miocardio porque ha tenido una isquemia, ha habido infartos y produce una alteración de la contractibilidad cardíaca, nos da insuficiencia cardíaca, ¿no? Cardiomiopatía dilatada, al final el miocardio se ha dilatado, ha disminuido su grosor y el corazón está muy grande y produce insuficiencia cardíaca. Miocarditis, cardiopatía hipertrófica, carditis reumática y otros, ¿no? La disfunción diastólica es lo otro, ¿no? El problema es que el corazón no se puede llenar adecuadamente. Por ejemplo, cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Hay algo en el tejido miocárdico, generalmente en la parte intersticial, que le quita contractibilidad, elasticidad y lo pone más rígido. El corazón ya no se contrae y no puede funcionar o tener la misma contractibilidad que tenía antes, ¿no? Hemocromatosis, enfermedades eosinofílicas. Aquí vienen las valvulopatías también, ¿no? Si el corazón hemos visto que tiene las 4 válvulas clásicas que tienen su función para la sístole y para la diástole, pero comienzan a fallar, o no se abren bien, que son las estenosis, o no se cierran bien, que son las insuficiencias, comienzan a dar también compromisos. Generalmente un compromiso diastólico, no permiten que se llene bien el ventrículo, o el ventrículo siempre está lleno y no puede eyectar o expulsar la sangre que contiene, ¿no? Y hay otros casos donde son ambos, sistólico o diastólico, ¿no? Estenosis aórtica, diabetes mellitus, donde los problemas no son solo a nivel de la llenada o de la expulsión de sangre del corazón. Ahora, lo otro que casi siempre nos dicen, ¿no? Lo que nos interesa de la insuficiencia cardíaca, ¿cómo se manifiesta, ¿no? La otra clasificación fisiopatológica es la izquierda y derecha, ¿no? Estábamos hablando que tenemos dos circulaciones, circulación derecha de baja presión y la izquierda de alta presión, ¿no? Los síntomas de la falla cardíaca izquierda, por ejemplo, si no funciona bien el corazón izquierdo, no hay una buena eyección de sangre no hay una buena eyección de sangre, entonces
la sangre que regresa de los pulmones no va a poder regresar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se acumula la sangre a nivel pulmonar. Esto hace que aumente e incremente la presión hidrostática y al final nos produce edema pulmonar, ¿no? Entonces, manifestaciones de falla cardíaca izquierda puede ser disnea o fatiga, y los signos que podemos encontrar pueden ser estertores, sibilantes o crepitantes a nivel pulmonar, ¿no? Otra cosa que podemos tener también es la taquicardia, ¿no? El paciente está con frecuencia cardíaca muy alta, taquibria, respira muy rápido para tratar de compensar, pero todo debido a que el corazón izquierdo no está funcionando bien, ¿no? Ortopnea es el hecho de que el paciente no pueda acostarse en decúbito plano, ¿no? Se acuesta y se levanta porque siente que le falta el aire. Esto se asocia a congestión pulmonar, a edema pulmonar y problemas para la respiración. Y todo esto, si decimos que falla cardíaca izquierda, lo transmite el retrógrado hacia la parte pulmonar, ¿no? Y en los problemas derechos, ¿qué sucede cuando hay problemas derechos? Si el corazón derecho no funciona, la sangre que retorna por las venas cavas va a estar con una lentitud o dificultad para la circulación, y la presión hidrostática se transmite hacia atrás. ¿Y qué está hacia atrás? El hígado. Vemos la incrustación yugular, vemos la hepatomegalia, vemos el flujo hepatoyugular, y a nivel sistémico esa transmisión de la presión hidrostática se transmite o se traduce en edema periférico, edema en miembros inferiores, edema en abdomen o edema también, incluso hasta derrame pleural, ¿no? Entonces, esas son más o menos las características o las manifestaciones que se producen entendiendo la fisiopatología o los problemas del corazón, en este caso de la insuficiencia cardíaca. Y clásicamente tenemos esto, ¿no? La falla cardíaca izquierda, el paciente con edema agudo del pulmón, intolerancia al ejercicio, disnea, palpitaciones, extremidades frías, ¿no? Por hipoperfusión. En cambio, en el lado derecho tenemos, cuando hay falla cardíaca derecha, generalmente el paciente con anasarca, ¿no? Anasarca es edema generalizado, ascitis, derrame pleural, edema periférico, hepatomegalia, ¿no? Venas dilatadas, y la clásica es a nivel del cuello, irritación yugular. Hay otra clasificación, ¿no?, que dice la clasificación de la falla cardíaca según estadios, ¿no? Estábamos diciendo que generalmente la falla cardíaca la más frecuente es crónica, y se ha clasificado en estadios del A al D. El A es donde solamente hay factores de riesgo, pero todavía no hay falla cardíaca, no hay ningún síntoma, ningún signo, ¿no? El estadio B es cuando ya hay una cardiopatía estructural, alguna parte estructural, ya sea a nivel de la contractibilidad, a nivel de la precarga o de la postcarga, está alterado, y ya existen algunos signos o síntomas de falla cardíaca, pero no, todavía no hay. Ya hay patología estructural, pero todavía no da síntomas tampoco, ¿no? En el primero no había todavía patología estructural, solo factores de riesgo. En la clase C, cardiopatía estructural ya nos da síntomas, pero generalmente se controlan los síntomas con el tratamiento, ¿no? Y en el estadio D ya tenemos la cardiopatía estructural generalmente avanzada, con deformidad importante, y los síntomas son difícilmente controlables, incluso con el tratamiento médico óptimo y completo, ¿no? Y otra clasificación que se está utilizando con mucha frecuencia es falla cardíaca con FEBI alta y FEBI baja. Es el FEBI, ¿no? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, casi todos ahora ya se clasifican. Lo más fácil inocuo el método más fácil y inocuo para evaluar el corazón es la ecografía, ¿no? La ecografía lo que permite es ver cómo está contrayéndose el corazón, y una de las medidas, entre comillas, generales, rápidas y fáciles, es la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? ¿Qué cantidad de sangre ha salido del corazón entre la cantidad total que ha habido en el ventrículo izquierdo, ¿no? FEBI, por eso es el ventrículo izquierdo. Entonces, esta fracción de eyección se dice que normalmente debe ser más del 60%. O sea, el 60% de sangre que tenemos en el ventrículo izquierdo, en la diástole, al final de la diástole, con una contracción debe ser evacuado más del 60%. Siempre queda, ¿no?,
20, 30, hasta 40%. Pero la fracción de eyección mayor a 60% es normal. ¿Cuándo consideramos fracción de eyección reducida? Cuando esto es menos del 40%, ¿no? Si después de la sístole queda en el corazón el 40% de esta, o sea, o es menor del 40%, entonces ahí tenemos un problema ya severo, ¿no? Entonces la clasificación actual es la fracción de eyección reducida o la fracción de eyección conservada, ¿ya? Acuérdense esto, esta es una clasificación actual. ¿Y por qué es importante? Porque los que tienen fracción de eyección normal no hay sintomatología, el paciente está adecuadamente y generalmente se trata mejor, ¿no? Pero con los que tienen fracción de eyección reducida, esta sintomatología es mucho más difícil y más complicada. La mortalidad es más alta, las comorbilidades son más frecuentes, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una etapa más avanzada. Y también incluso actualmente se está diciendo que hay algunos medicamentos que se pueden dar cuando el refractario está baja y cuando el refractario está elevado, o normal o alto. Mecanismos. Aquí hablamos de varios mecanismos de la insuficiencia cardíaca. Dentro de los mecanismos está la remodelación cardíaca y aquí el clásico ejemplo, hay dos ejemplos clásicos, ¿no? Primero, el infarto del miocardio, donde una lesión, un síndrome coronario agudo, ha producido un infarto del miocardio, alguna arteria se ha tapado y el miocardio de algún sector del corazón, generalmente de la punta, del ventrículo izquierdo, se necrosa, ¿no? Una vez que se necrosa, no va a funcionar bien. Luego de que no funciona bien, probablemente exista adelgazamiento de esa zona, porque toda la zona afectada va a tener un proceso de cicatrización, ¿no? Primero una reacción inflamatoria y luego una cicatrización. Pero se va deformando la morfología normal del ventrículo y nos queda un ventrículo grande, asimétrico, y por supuesto que en esta zona que ya está adelgazada y cicatrizar, no va a tener la misma contractibilidad como tenía antes, ¿no? Entonces, esta es una evolución de un paciente con infarto agudo del miocardio. ¿Y cuál es el problema? Que años después va a tener insuficiencia cardíaca que poco a poco va a ir incrementando, ¿no? Otro ejemplo es la hipertrofia ventricular por la hipertensión arterial no controlada. El miocardio está normal, pero la elevada presión a la que está sometida hace que se hipertrofie, porque todo el músculo que trabaja más se hipertrofia, ¿no? Pero esta hipertrofia después de mucho tiempo va a vencer su capacidad de compensar y a la larga va a tener una dilatación concéntrica o generalizada, ¿no? Acá era asimétrica, un lado más delgado que otro, acá generalmente es una dilatación más grande, esta es la remodelación cardíaca. Y a la larga, ese corazón más grande necesita mayor cantidad de sangre para llenarse, pero para eliminar esa cantidad de sangre necesita mayor fuerza para eyectarla. Pero este músculo ya no está igual, ya no funciona igual que el músculo normal, entonces viene la insuficiencia cardíaca. Baja la fracción de eyección y nos va a producir la insuficiencia cardíaca, ¿no? Con todos los síntomas que estábamos hablando. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Decimos que, bueno, el gasto cardíaco está alterado, estábamos hablando de, primero, el problema miocárdico en sí, no hay una buena contractibilidad, pero esto no es lo único, ¿no? Esta alteración de la contractibilidad va a su vez a traducir a buscar una respuesta compensadora a nivel de las arteriolas, y como dice, no está bombeando bien, probablemente no tenga sangre, entonces vamos a aumentar el tono, y hay una vasoconstricción. Esta vasoconstricción tiene que ver mucho con el sistema simpático, pero también con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a mandar a la suprarrenal a secretar más aldosterona y se va a tornar un círculo vicioso, ¿no? Aquí también se compromete el riñón, donde a nivel del aparato yuxtaglomerular va a elevar la secreción de aldosterona, angiotensina 1, angiotensina 2, ¿no? Entonces todo esto, como les decía, siempre es algo complejo, no es algo aislado, pero ya se ha demostrado que esto sucede, y esto es para primero comprender cómo funciona y después para saber cómo controlar o al menos cómo tratar, ¿no?
y a la vez esto hace que, aparte de que haya vasoconstricción, aumente la presión, se va a tratar de retener agua y sodio a nivel del riñón, ¿no? ¿Y esto qué hace? El agua y sodio aumenta la precarga, tenemos más sangre antes del corazón y le damos más sangre al corazón, pero el corazón ya está insuficiente, no tiene la contractividad de siempre y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y nos lleva a mayor síntoma. Ya no solo es la parte izquierda, sino la parte derecha que nos da las manifestaciones. Hay muchos fenómenos implicados. Recuerden que la insuficiencia cardíaca no es solo del corazón, están afectados muchos otros órganos, ¿no? Hay congestión sistémica, hay alteración del sistema neurohormonal y de los péptidos natriuréticos, que también intervienen en estos mecanismos de retroalimentación hasta la hormona antidiurética generada por el cerebro, ¿no? Luego hay un daño inflamatorio. Esto condiciona enzimas proinflamatorias que a la vez producen estrés oxidativo, ¿no? Está la remodelación del miocardio, como estamos explicando, y todo esto también produce una sobrecarga hemodinámica y el paciente tiene más volumen, pero no lo puede manejar porque el corazón está insuficiente. Esta es la remodelación que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos, como les recuerdo, los mecanismos son sistémicos, no es solo falla cardíaca ahí. Tenemos disminución del gasto cardíaco, activación neurohormonal, tenemos el sistema simpático, ¿no? Endotelinas, la hormona antidiurética, por ahí viene, a nivel del miocardio está el BNP y el ANP, que es el péptido natriurético arterial y el péptido natriurético cerebral. Prostaciclina, bradicininas, todos los sistemas que intervienen y luego se altera la hemodinámica. Vasoconstricción, pero vasodilatación en otros sitios y nos incrementa el cuadro de la insuficiencia, ¿no? ¿Qué más? Otros mecanismos a nivel ya más molecular, ¿no? Tenemos que hay mecanismos adaptativos que se supone que responden para tratar de que se compense esta insuficiencia que tenemos. Se activa el sistema renina-angiotensina, se activa el sistema nervioso simpático, las endotelinas, factor de necrosis tumoral alfa, antidiurética, ¿no? Y esto muchas veces puede producir mayor cardiotoxicidad, aumento de la resistencia vascular periférica, incluso arritmias y muerte. Este es un ejemplo gráfico bastante importante, ¿no? Este es el ejemplo de la hipertensión, cardiopatía hipertensiva, ¿no? En la cardiopatía hipertensiva, a la larga nos va a producir daño a nivel del miocito, también nos va a producir una hipertrofia miocárdica, después va a producir una dilatación, la hipertrofia se dilata, también vamos a tener fibrosis a nivel del mismo miocardio, vamos a tener alteración neurohumoral, ¿no? Alteración microvascular y también macrovascular, ¿no? Y alteraciones eléctricas finalmente, cuando el corazón está anormal y con patología estructural. ¿Qué es la hemodinamia? Hablamos de hemodinamia, es toda la forma de cómo el corazón o el sistema circulatorio puede llevar sangre hacia los distintos tejidos, ¿no? Entonces estamos hablando, en el caso de la insuficiencia cardíaca, generalmente hay una hipoxemia o hipoperfusión de los órganos porque no llega adecuadamente la función del corazón. Hay una sobrecarga del ventrículo derecho, disminución del llenado del ventrículo izquierdo y disminución del gasto cardíaco. Se forma en un círculo vicioso, ¿no? Que es lo que empeora el estado clínico del paciente, ¿no? ¿Qué nos produce el efecto negativo del llenado ventricular? Nos produce isquemia subendocárdica, muerte celular por necrosis o por apoptosis, cambios a nivel de la matriz extracelular, cambios de la forma del ventrículo izquierdo que estábamos viendo también, aumento de la postcarga, problemas valvulares. Si tenemos un corazón que crece de tamaño, las válvulas se vuelven insuficientes, porque al crecer también lo que sucede es aumenta el diámetro de las válvulas y ya no pueden cerrar adecuadamente, ¿no? En la cardiomiopatía dilatada generalmente lo que sucede es insuficiencia de las válvulas, de muchas, de varias, ¿no? Principalmente la mitral. Drenaje venoso alterado, ¿no? Otro mecanismo es la disfunción diastólica, ¿no?
generalmente no puede llenarse adecuadamente los ventrículos y esto hace que también produzca un problema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y con este miocardio, este corazón agrandado, deforme, es muy lábil o muy susceptible a hacer arritmia. Sabemos que el sistema eléctrico del corazón está apoyado en el epicardio, ¿no? Al crecer ya se pierde la continuidad anatómica y nos va con más frecuencia a hacer arritmia. Una de las arritmias más frecuentes en el corazón anormal es la fibrilación auricular, porque la aurícula crece mucho y ya no puede continuar el nodo sinusal, el nodo sinoauricular y todo el ritmo cardíaco completo. Cambios en la función sistólica en la estructura cardíaca, ¿no? Les decía que todos estos procesos como hipertrofia de los miocitos, fibrosis de los miocitos, necrosis e inadecuada densidad capilar hacen que esta función cardíaca vaya disminuyendo o vaya empeorando mucho más, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, hay un círculo vicioso tanto a nivel de la función del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿no? A nivel del miocardio en sí, con la activación neurohumoral, la alteración de la función, como la retención de sal, de agua y aumento de la precardia, que al final lo que hacen es aumentar más el tono simpático, incrementar la renina, angiotensina, aldosterona y la vasopresina. Esa es parte de los mismos mecanismos, ¿no? Porque se retiene sal y agua, porque hay vasoconstricción, porque está la estimulación simpática, la activación de las citoquinas, ¿no? La hipertrofia, la densidad mitocondrial también se altera y esto conduce a mayor daño a nivel de miocardio. Una de las explicaciones de la apoptosis, ¿no? A veces hay vías centrales que pueden ser extrínsecas o intrínsecas que producen ciertos daños a nivel del retículo endoplásmico, de la parte intracelular, ¿no? Toxinas, radiación, alteraciones de la transcripción del DNA y al final llegan en apoptosis del mismo miocito. Estas son las explicaciones de la remodelación postinfarto, ¿no? Y aquí quizás lo que queremos recordar aquí es que existe liberación de mediadores inflamatorios que perpetúan o que incrementan el daño a nivel celular, ¿no? Y aquí recordar que a nivel del miocito es muy importante también la concentración de calcio, ¿no? Y el calcio es muy importante en la contractibilidad cardíaca. Y aquí uno de los problemas también que se altera, el miocito ya no tiene la misma concentración, las mismas fibras de topoisomerasa o miocina y tropomiocina, y también condiciona alteraciones, y el calcio es muy importante en esta función cardíaca. Finalmente, para hablar de las alteraciones sistémicas, les decía que no todo es en el corazón, no todo es en los miocitos, sino es a nivel sistémico, ¿no? La falla cardíaca condiciona una disfunción del endotelio, y el endotelio lo tenemos en todos los vasos del organismo, ¿no? Disminución de la producción de óxido nítrico, producción de endotelinas, un estrés oxidativo, proceso inflamatorio a nivel celular, factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina, activación del sistema renina-angiotensina, de los neurotransmisores, esto al final es a nivel de todo el organismo, transporte de oxígeno, hipoperfusión e hipoxia, y nos condiciona a un daño sistémico, ¿no? A la larga, activa cascadas inflamatorias que al final producen daño generalizado, ¿no? Entonces, más o menos para tener claro que el tratamiento de la falla cardíaca no es solamente el corazón, sino a nivel sistémico, ¿no? Y aquí quizás uno de la importancia a este nivel es que dentro del tratamiento de la falla cardíaca, el sistema renina-angiotensina es muy importante, ¿no? Muy importante. Un comentario sobre el péptido natriúrtico cerebral, ¿no? Decíamos que dentro de las citoquinas que se liberan en la falla cardíaca tenemos varias, y una es el BNP o el pro-BNP, ¿no? El término de la traducción del inglés BNP, brain, es cerebro, ¿no? Dice péptido natriúrtico cerebral, sin embargo está mal llamado cerebral porque se produce en los miocitos del corazón, ¿ya? No se produce en el cerebro. ¿Por qué es importante esto? Porque este es un
marcador, una citoquina que se produce en la célula cardíaca, y cuando hay daño de la célula cardíaca, esto se libera. Entonces, es un marcador, más que todo, más que para decirnos o qué función tiene, que generalmente es natriuresis, o sea, eliminar el sodio en exceso a nivel del riñón. Lo que nos sirve es un marcador. El BNP o el ProBNP, la parte terminal NP, nos indican, o se elevan mucho en la sangre y nos indican que hay un problema cardíaco. No es para hacer un diagnóstico cuando ya sabemos que hay una falla cardíaca, porque ya no sabemos que nos va a salir algo, ¿no? Pero nos ayuda a dilucidar cuando hay problemas diagnósticos. Tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria y no sabemos si es de origen pulmonar o es de origen cardiovascular. La elevación de esto nos asegura que sí es un cuadro cardíaco, ¿no? Las actividades del sistema simpático están asociadas mucho a la hiperactividad de los sistemas beta 1, beta 2 a nivel de todo el organismo, ¿no? Y aquí más o menos cómo funciona el endotelio, ¿no? El endotelio, como les decía, alteración del óxido nítrico, estrés oxidativo y alteración o producción de otras citoquinas que nos van a ayudar van a producir alteración en todo el músculo cardíaco, y no solo en el músculo cardíaco, sino a nivel sistémico. Muy bien, los efectos negativos de la inflamación en la falla cardíaca, ¿no? Disfunción ventricular, edema pulmonar, cardiopatía en humanos, disminución del flujo sanguíneo, anorexia, caquexia, desacoplamiento del receptor de adenilato ciclasa y apoptosis de biocitos. Y finalmente, esto no es específicamente de fisiopatología de la parte de entender las enfermedades, sino de cómo se tratan, ¿no? ¿Cómo se tratan? Aquí les decía que había 4 estadios, ¿no es cierto? El estadio A, donde todavía solo había factores de riesgo, no había patología estructural. El estadio B, donde ya había una patología estructural sin síntomas. El C, donde había patología ya con síntomas, y el D, donde ya el tratamiento no hacía mucho efecto. Aquí quizás para decir que hay algún grupo de fármacos que pueden ayudar en cierta etapa, pero lo principal es tratar de prevenir o evitar de que vaya progresando a las etapas más avanzadas. Y aquí el tratamiento, cuando hay un problema a nivel de bomba, ¿no? Entonces ya sabemos, la fisiopatología dice un problema a nivel de bomba, de precarga o de postcarga, ¿cierto? Si es a nivel de bomba, tenemos que tratar de utilizar medicamentos que ayuden a mejorar la contractibilidad o la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Entonces aquí cuando hay falla cardíaca de bomba, generalmente usamos los inotrópicos, ¿no? La adrenalina, la dopamina. Cuando hay un problema de precarga, cuando la precarga está muy llena, lo que usamos generalmente son diuréticos o nitroglicerina para tratar de disminuir esa cantidad de sangre antes del corazón. Y cuando el problema está en la postcarga, cuando hay mucha vasoconstricción, vamos a utilizar vasodilatadores para disminuir la postcarga y tratar de usarla con menor dificultad del corazón. Más o menos esta es la idea, ¿no? Aquí decíamos, ¿no? Beta bloqueadores lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, pero mejorar la función del corazón, porque estamos hablando de la contractibilidad, ¿no? Digoxina, otros terapias de arritmias cardíacas, que el corazón está arrítmico, no se va a contraer bien. Si le quitamos la arritmia va a mejorar y va a golpear mejor. Los IECA, inhibidores de la angiotensina, ¿no? Actúan a todo nivel, ¿no? Porque lo que hacen es disminuir la postcarga, que reduce vasodilatación, mejora la contractibilidad cardíaca y también altera o se maneja un poco a nivel del riñón, ¿no? Pero generalmente en el riñón manejamos diuréticos para eliminar más líquido y disminuir la precarga, no tiene mucho volumen para que el corazón trabaje mejor. Y inhibidores de la aldosterona también tenemos a este nivel, ¿no? Entonces recuerden, la falla cardíaca no es solo del corazón, tenemos otros órganos afectados, principalmente el sistema vascular periférico y el riñón. Y eso era lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Despierten, por favor, que se acabó la clase. ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto?
Listo. Entonces ahora sí me pasan la lista para pasar la lista para